día de hoy. Asimismo, saludamos a nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales que nos sintonizan en esta edición. El día de hoy, el Viernes Geocientífico presenta el tema ¿Qué hay de nuevo en hidrogeología?, a cargo del magíster Flúker Peña Laureano, especialista de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. Nuestro expositor es hidrogeólogo con 20 años de experiencia. Cuenta con maestría en las universidades de Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos de Madrid, España. Asimismo, cuenta con experiencia en elaboración, ejecución y supervisión de proyectos de captación de aguas subterráneas y recarga artificial de acuíferos. Fue uno de los especialistas que inició y consolidó el Programa Nacional de Hidrogeología en el INGEMET, estableciendo una metodología de estudios hidrogeológicos por cuencas hidrográficas y el procedimiento para la certificación de aguas termominerales. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Buenos días con todos, gracias por asistir. El tema que hay de nuevo en hidrogeología obedece a la asistencia a un curso campamento realizado en España. Es un curso intensivo de una semana sobre hidrogeología kárstica, donde nos imparte temas importantes, principalmente algunas técnicas novedosas o un tanto novedosas de cómo medir algunos parámetros hidrogeológicos. El contenido de esta presentación lo he separado en gran parte de lo que viene a ser el curso, en la primera parte del curso, y segundo, vamos a mostrar cómo estamos aplicando estas técnicas que se utilizan allá en España en el proyecto que desarrollamos en el INGEMET. Por lo tanto, el contenido de mi presentación está separado en 6 partes. Una primera introducción, vamos a ver los procesos de karstificación que están relacionados al tema de acuíferos kársticos o acuíferos fisurados kársticos. Vamos a conocer la clasificación de los sistemas kársticos, la estructura del karst, en realidad la estructura de un acuífero kárstico, los parámetros hidrogeológicos que se miden en los karst, que es un tanto diferente a la exploración en acuíferos fisurados y en acuíferos porosos, y bueno, las aplicaciones en el proyecto. El curso se dio en este lugar, es Cádiz, al sur de España. El centro poblado o la región donde desarrollamos el curso se llama El Bosque, y otro poblado llamado Ubrique, cerca al bosque. Vemos que en el bosque está rodeado de afloramientos calcáreos, ¿no? De afloramientos kársticos. Ubrique también está rodeado de rocas carbonatadas, y la geomorfología del sector es ondulada, típico de un paisaje kárstico. Para empezar, que el origen del término karst deriva de una región llamada Kras en Eslovenia. Esta región, si bien es cierto, cuenta con abundante precipitación, sin embargo el desarrollo del drenaje superficial es escaso. El sector donde empezó a desarrollarse más, o el espacio donde empezó a desarrollarse más, es la escorrentía subterránea. Por lo tanto, en este sector se empezó a estudiar por primera vez lo que son los acuíferos kársticos. Se empezó a nombrar lo que es una dolina, lo que es un sumidero, un tragadero, un río subterráneo, un paleocanal, etcétera, etcétera. La parte que nos interesa a los hidrogeólogos dentro del desarrollo del karst, principalmente es conocer algunos parámetros hidrogeológicos como la porosidad y la permeabilidad. La porosidad y la permeabilidad normalmente se desarrollan, o la karstificación se desarrolla por el agua. El agua que cae en las fracturas de la roca se infiltra en las fracturas y poco a poco va desgastando, va karstificando y va formando espacios vacíos donde se forman los karsts. Los factores más importantes de esta formación del karst son el tipo de roca, las condiciones climáticas, las fracturas que tiene la roca y la historia geomorfológica. El tipo de roca, por ejemplo, si hablamos de una caliza pura, caliza o evaporita pura, tiene mayores condiciones de desarrollar karstificación que una caliza que esté intercalada con lutitas o con margas, ¿no?
Las condiciones climáticas, ya lo había dicho, es importante. La precipitación generalmente es la que cae en superficie, tiene contacto con el suelo, adquiere cierta acidez del CO2 del suelo y con esa acidez empieza a desgastar la roca que entra a través de las fracturas. La historia geomorfológica es importante porque en zonas donde tenemos espacios vacíos o tenemos pequeñas cuencas, especies de endorreicas, donde el agua se puede juntar más la superficie kárstica y las zonas fracturadas, permiten el desarrollo de la karstificación. Bueno, acá tenemos unas imágenes del proceso de karstificación. Tenemos el agua que cae de la precipitación, que tiene contacto con el suelo, donde adquiere el CO2 y empieza la disolución de los carbonatos. Ahí tenemos algunas fracturas por donde el agua ingresa y empieza a desgastar. Normalmente los hidrogeólogos que identificamos acuíferos fisurados en rocas carbonatadas, cuando son acuíferos fisurados, normalmente están intercaladas con lutitas o margas. Sin embargo, cuando tenemos calizas masivas, los procesos de karstificación de acuífero fisurado pasan siempre a acuífero kárstico. Y esto normalmente está guiado por los planos de estratificación, las fracturas, y va de la parte superior a la parte inferior. Los tipos de porosidad que tienen los acuíferos kársticos en realidad son tres: la porosidad por conducto, la porosidad por fracturas y la porosidad matricial. Lo más importante o lo que genera mayor flujo o velocidad del agua subterránea dentro de estos materiales son la porosidad por conducto. Según su zona de alimentación, la clasificación del sistema kárstico son dos: un sistema unario y un sistema binario. El sistema unario normalmente recibe alimentación y recarga de la precipitación pluvial solamente sobre el material carbonatado, sobre las calizas, el cual permite el ingreso del agua a través de las fracturas y los conductos, llega hasta la parte inferior donde se desarrollan los conductos mayores, generalmente en contacto con un material más fino, puede ser lutitas o margas, y genera la resurgencia o una salida de agua a través de una resurgencia, una caverna, etc. El sistema binario recibe agua de precipitación en las calizas y también en otro material, pueden ser lutitas o pueden ser intrusivos. Entonces, la segunda zona de alimentación tenemos unario y tenemos binario en contacto con otro tipo de litología. Según el sistema de drenaje subterráneo, tenemos el sistema Jurasey y Bakluisey. El Jurasey normalmente la surgencia o la salida del agua hacia la superficie se encuentra a la altura del conducto, En el otro sistema, en Bakluisey, los conductos se han desarrollado por debajo de la salida hacia la superficie de los manantiales o de las resurgencias. Por lo tanto, cuando uno investiga y explora y ve un manantial de tipo de flujo ascendente, estamos hablando de un sistema Bakluisey. Y de este tipo de sistemas también se desarrollan los manantiales de tipo torf plain. La estructura interna de un acuífero kárstico generalizado está dado de la siguiente forma. Si bien es cierto, para acuíferos fisurados o acuíferos porosos tenemos la zona saturada o la zona no saturada, y en la parte inferior tenemos el acuífero, cuando el acuífero es de tipo libre. Cuando el acuífero es de tipo confinado, tenemos la zona no saturada y tenemos el estrato confinante, y en la parte inferior tenemos el acuífero. Sin embargo, en los sistemas kársticos tenemos dos: la zona badosa y la zona saturada. La zona badosa está compuesta principalmente por la parte superior donde está el suelo. Inmediatamente en la parte inferior está el epicars. El epicars es la roca fracturada por donde circula el agua subterránea y también desarrolla conductos, pequeños conductos, de tal forma que el agua que ingresa al sistema se almacena en la parte inferior del epicars, desde donde desarrolla infiltración a través de las fracturas con un flujo lento y a través de los conductos con un flujo rápido,
hasta llegar a la zona saturada, donde se encuentra el conducto desarrollado, que sería el acuífero propiamente dicho. Esta zona saturada puede estar de esta forma, como en la fotografía. Normalmente en los acuíferos kársticos el agua se recarga rápido y descarga rápido también. No es tanto como en el acuífero fisurado o poroso, que tiene tiempo de residencia mayor a lo de los acuíferos kársticos. Bien, cuando los hidrogeólogos exploramos para buscar aguas subterráneas o buscar acuíferos, normalmente lo primero que hacemos es buscar evidencias de lo que hay en el subsuelo hacia la superficie. Por lo tanto, desarrollamos mapas de inventario de fuentes. Hasta hace unos años se llamaban mapas de inventario de puntos de agua. Eran puntos de agua porque normalmente se inventariaban solamente manantiales, fuentes termales, pozos y piezómetros. Sin embargo, ahora también se está considerando los bofedales, a los humedales, que son fuentes que provienen del agua subterránea, y ya no se considera como mapa inventario de puntos de agua, sino como inventario de fuentes de agua. En el caso de los acuíferos kársticos, no solamente identificamos las salidas o las evidencias del subsuelo hacia la superficie, sino también buscamos las zonas de mayor alimentación y recarga, las zonas donde puede infiltrar agua de la lluvia, o ya sea zonas por donde puede infiltrar agua de un río, de un lago, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el desarrollo de la karstificación en este sector ha sido también encontrar elementos que nos permitan identificar si son o no son zonas de alimentación de los acuíferos subterráneos. En este caso tenemos formas kársticas. Este es el Torcal de Antequera en España. Si bien es cierto, los planos de estratificación son horizontales, sin embargo sí ha desarrollado karstificación. En este otro sector tenemos más niveles verticales que también han desarrollado karstificación, son lapiaces. Tenemos esta cima, que es uno de los más representativos en España, que tiene alrededor de 350 metros de diámetro, donde acá podemos ver que el desarrollo de esta cima en profundidad ya se puede ver desde la cima la zona del reservorio o la zona que almacena el agua subterránea, ¿no? Identificamos también este tipo de estructuras. Son dolinas, en este caso una dolina de colapso y una dolina progresiva, que son elementos esenciales para la recarga de los acuíferos kársticos. Nos llamó mucho la atención este sector, es la cima de Villaluenga en España. Si bien es cierto, pues tenemos afloramiento de rocas carbonatadas. En este caso el sistema es unario y de acuerdo al movimiento del agua es Juliansen. La surgencia está a la altura del conducto. En superficie se ve de esta forma, y en profundidad o de la parte inferior, inmediata inferior hacia arriba, se ve de esta forma. Esta es una fotografía proporcionada por el Club de Espeleólogos de España, quienes a su vez han desarrollado todo el cartografiado de esta caverna, ¿no? Esta caverna, podemos ver que hay zonas de anfiteatros grandes, zonas totalmente verticales, bastante amplias, zonas de sifones llenos de agua, donde para pasar hay que sumergirse y volver a salir en la parte posterior, y más o menos con 180 metros de desnivel, ¿no? Estas son otras estructuras kársticas que en muchos países, hace poco estuvimos hablando con un hidrogeólogo chino que estuvo en el programa de hidrogeología. Entonces le preguntábamos cómo era el desarrollo del karst o el tema de las investigaciones en karst allá en China, y ellos decían que más el tema del karst lo usa para patrimonio geológico, ¿no? Y acá podemos ver algunos sectores en Malasia, en Eslovenia, donde también las cuevas o las grutas se han adecuado para el uso del patrimonio geológico, ¿no? Acá podemos ver senderos iluminados, puentes, zonas donde bajan los espeleólogos. Sin embargo, todas esas estructuras en profundidad siempre tienen la zona de
del reservorio acuífero, ¿no? En la parte inferior siempre está el agua. Estas son algunas resurgencias, las resurgencias más conocidas en Francia. Esta es un sistema que nos llamó mucho la atención, que está en Santo Domingo. Esta es una dolina de colapso. Sin embargo, en este punto existen 3 dolinas de colapso, y estas 3 dolinas de colapso están interconectadas. Esta es una vista de la parte de fuera, esta es una vista de la parte interior. Estas están interconectadas a través de un conducto, y esta especie de balsa es la que va llevando a las personas a conocer las diferentes dolinas, ¿no? Bueno, estas son algunas fotografías de los trabajos de campo que hicimos en el curso, después del clásico levantamiento geológico que tenemos, medidas de rumbo y cruzamiento, identificación de algunas estructuras, los planes de estratificación, etc. Lo que nos piden es identificar zonas donde pueda infiltrar el agua subterránea y zonas que están condicionando la surgencia de agua subterránea, ¿no? En este caso es una especie de cuenca endorreica pequeña, donde la caída del agua se concentra en el centro de esta pequeña cuenca, y donde se desarrollan este tipo de sumideros, ¿no? En este caso estábamos en época seca, no había agua, pero estaba el desarrollo del sumidero, y este otro sumidero en otro sector también de la Sierra de Grazalema, en España. Ahí está el equipo digamos, del curso, los tutores están en la parte posterior. Llamó mucho la atención este pequeño sumidero. Si bien es cierto, tendrá unos entre 30 a 40 centímetros de diámetro, pero una vez ingresando por este conducto, se tiene un anfiteatro bastante grande. Solamente nos mostraron las fotografías, no nos permitieron entrar porque hay que estar equipado con traje de espeleólogo, etc. Y llama la atención porque también en época de lluvia se carga de bastante agua. Igual que esta otra cima, se carga de bastante agua, entonces se consideran zonas de alimentación y zonas de alimentación y recarga de los acuíferos. En la parte inferior, la parte baja de esta Sierra de Grazalema, se tiene estas resurgencias. El caudal aquí es mínimo, es bajo, porque es la época de estío, que ya está terminando, y en la zona de alimentación ya no está ingresando agua. Entonces tenemos aguas, digamos, de bajo caudal o de caudal mínimo base en las resurgencias. Entonces el trabajo que digamos nos ha llamado más la atención era determinar algunos parámetros hidrogeológicos en estas resurgencias, ¿no? Entonces para eso hicimos el siguiente ejercicio. Hemos hecho un aforo con correntómetro y un aforo químico. Un aforo químico que es importante para medir cauces, cauces difíciles, cauces con flujo turbulento, cauces donde no sea posible ubicar un nivel óptimo donde se pueda medir la velocidad y la sección. Entonces, para eso es importante este aforo químico. Sin embargo, el ejemplo lo hicimos en un arroyo que estaba cerca del curso, en el bosque. Primero medimos con correntómetro, el clásico correntómetro que mide velocidad y sección. Se ha calculado un caudal de 270 litros por segundo. Luego, para el aforo químico, hemos utilizado este equipo, se llama Salinoman, que tiene un sensor que detecta conductividad eléctrica y salinidad. En este caso, la salinidad en PSU, que también se puede transformar a miligramos por litro. Se pone este sensor en la parte media, donde el flujo se concentra más, el flujo del agua se concentra más, y unos 200 metros más arriba se vierte cloruro de sodio, es decir, por entre 1 a 2 kilogramos de sal por un caudal de 300 litros más o menos. Por lo tanto, en un envase de 20 litros, se echa 2 kilogramos de sal, se mezcla, se diluye y se vierte a la fuente. La fuente empieza a mover el cloruro de sodio, y el equipo empieza a detectar, es como una nube, ¿no?, que se echa a la corriente del río o a la corriente del manantial, y empieza a detectar la primera parte
concentrada de cloruro de sodio. Entonces, el equipo antes había medido la conductividad eléctrica y la salinidad original que tiene el río. Entonces, con la conductividad eléctrica y salinidad original del río, empieza a detectar la presencia del cloruro de sodio y empieza a levantar la conductividad eléctrica y la salinidad. Llega a un punto donde la mayor concentración de cloruro llega hasta el equipo, entonces llega hasta la parte superior y luego empieza a pasar la parte, digamos, más lenta y empieza a descender esta curva, ¿no? Empieza a descender la curva. De tal forma que este equipo va midiendo todo el paso del cloruro de sodio hasta que llega a la conductividad eléctrica o a la salinidad inicial. Entonces, como pasó toda esta nube, inmediatamente el equipo te calcula el caudal. Te pide calcular el caudal porque ya llegó al nivel base de salinidad y con el botón principal se calcula el caudal. Y este es el caudal que hemos encontrado ahí, 272 litros por segundo, que es una diferencia de 2 litros por segundo con el aforo con el correctómetro. Otro que nos llamó la atención es esta aplicación de trazadores. Si bien es cierto, este es un fluorímetro de campo, lo que se utiliza bastante es la piranina y la eosina, que son trazadores que sirven para identificar recorridos, tiempo de residencia del agua en el subsuelo y también la cantidad de agua. Se puede aforar también en esto. Entonces, esto viene en concentraciones pequeñas, se diluye en 1 litro de agua destilada, luego se mezcla en un envase de 20 litros y se vierte al cauce. Lo malo de esta técnica, bueno, tiene un sensor principal que se pone en el curso para que vaya detectando a medida que va apareciendo estas soluciones químicas. Lo malo es que el equipo lo detecta, sin embargo, para determinar la cantidad de piranina o eosina tiene que llevarse al laboratorio. A un laboratorio donde está el espectrofluorímetro de laboratorio, que es este equipo, los cuales tienen sus patrones de control, su curva de calibración, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, esto todavía no lo estamos implementando en nuestro proyecto. Este otro trabajo que también nos llamó la atención es el uso de los data logger. El uso de los data logger en las resurgencias del agua subterránea. Acá tenemos instalado una especie de piezómetro donde se cuelga este captor o este data logger, se sumerge dentro del tubo, siempre tiene que estar por debajo del agua. En este caso la resurgencia es de aguas bajas, que está con tubería cribada y la cual va midiendo o se puede programar cada 15 minutos, cada 30, cada 1 hora, según lo que requiere el investigador. Se puede programar el recojo de información, principalmente de nivel de agua, que nos daría el caudal cada 30 minutos, de conductividad eléctrica, que nos daría el contenido de sales, etc., y de temperatura. Entonces, este captor sirve para recoger este tipo de información que se puede complementar con los análisis hidroquímicos. Estas son algunas interpretaciones que ellos han desarrollado. Podemos ver en sistemas kársticos, las variaciones temporales de caudal es diferente a los sistemas fisurados. Si tenemos un rango de precipitación, los sistemas kársticos tienen picos muy variables. O sea, la respuesta es bastante rápida de los manantiales o las resurgencias que analizaron en España, es bastante rápida a la precipitación. En cambio, en sistemas fisurados, la respuesta es bastante lenta. Esto es en cuanto a conductividad eléctrica, presencia de contenido de sales. En cuanto a caudal, una lluvia rápida genera caudales elevados también. En cambio, en sistemas fisurados, una lluvia rápida, acá son el ejemplo de este es de 4 manantiales, genera respuestas muy lentas, que quiere decir que el movimiento del agua subterránea en sistemas fisurados es más lenta que en los acuíferos kársticos. Sin embargo, en un acuífero fisurado tenemos una respuesta un tanto rápida, lo cual ya podría estar llevándonos a interpretar que el agua se mueve ahí a través de una falla o a través de una zona donde las fracturas principales han desarrollado alta permeabilidad. Tenemos otro ejemplo ya de la interpretación que ellos generaron los data logger,
tenemos la precipitación, la generación de caudal. Ante la alta precipitación, elevado caudal en los conductos o en las resurgencias. Sin embargo, si comparamos con la temperatura ante alta precipitación, la temperatura baja. ¿Qué quiere decir? Que al sistema hidrogeológico kárstico está ingresando aguas más frías y está enfriando el agua que estaba en el sistema. Lo mismo sucede con la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica baja después de un incremento de caudal, baja, lo cual quiere decir que está ingresando al sistema aguas poco mineralizadas o con bajo contenido de conductividad eléctrica, que hace que dentro del sistema se diluya la composición, el contenido de sales. Lo mismo sucede para la alcalinidad, para el calcio, para el magnesio. Sin embargo, acá llama la atención la presencia del carbón orgánico total. El carbón orgánico total, a diferencia de los descensos, acá tiene ciertas variaciones. Y el carbón orgánico total normalmente lo atribuye al agua, el paso del agua por suelos, con vegetación o con raíces. Entonces, acá podemos ver que el agua, antes de ingresar al tragadero o al sistema, ha tenido un paso por suelos y por las raíces de plantas, ¿no? En lo que es el sodio también tiene un descenso, en lo que es los sulfatos también, y en lo que es los nitratos tiene una elevada concentración, lo que también quiere decir que el agua, antes de ingresar al sistema, ha tenido contacto con zonas de regadío. Digamos, esa es una primera interpretación. Este es un gráfico general de interpretación isotópica que se utiliza también para interpretar los sistemas kárticos, los sistemas de procedencia de aguas. Si bien es cierto, esto es la línea meteorológica mundial. En el Perú tenemos una línea meteorológica local, digamos, un tanto inicial, todavía no está trabajada totalmente. Los valores de oxígeno 18 y deuterio que se muestrean en las aguas se plotean de acuerdo a esta línea, y de acuerdo a dónde cae, podemos interpretar que las aguas, antes de su infiltración, han tenido mezclas con agua marina, evaporación o intercambios catiónicos. Entonces es importante utilizar este gráfico de interpretación isotópica. Bueno, con todo esto y además de las medidas de permeabilidad, cálculo de dirección de flujos, las pruebas hidráulicas, etcétera, que vienen dentro del curso, se construye el modelo hidrogeológico conceptual en un acuífero kárstico. Entonces, en este modelo hidrogeológico podemos interpretar dónde está la zona de recarga, dónde está la zona que puede otorgar cierta composición química al agua, dónde están los ríos subterráneos, el tipo de surgencia o resurgencia, etc. Y rápidamente les vamos a contar cómo estamos utilizando estas técnicas en el proyecto que venimos desarrollando. Nuestro proyecto es el GA52, Estudio Hidrogeológico de Acuíferos Kárticos Andinos, y hemos empezado a trabajar en las regiones de Lima y Junín. Este es el equipo de trabajo, con Fabián Renault y Marlon Copa estamos actualmente. Elmer Condor y Karen Dueñas estuvieron también con nosotros un tiempo. Para este proyecto vemos que la superficie del país tiene más o menos un 14% de afloramientos calcáreos. Sin embargo, no se conoce muy bien cómo están los sistemas hidrogeológicos kársticos. Por lo tanto, hemos empezado a trabajar por aquí, aunque aisladamente hay estudios puntuales en la zona de Alto Mayo y en la zona más de la selva, ¿no? Entonces, esta es nuestra zona, es la parte alta de la cuenca del río Cañete. Para este proyecto nos hemos planteado 4 objetivos principales. El primero es determinar las características hidrogeológicas de los acuíferos kársticos como potencial de reservorio de agua subterránea, cuyo resultado esperado nos dé agua para consumo humano, la industria y la agricultura. Es decir, el objetivo principal, que se centra en el primer objetivo del proyecto, es que encontremos las reservas necesarias para que pueda ser utilizada en el consumo humano o la agricultura.
Identificar los procesos que contribuyen a la formación de geoformas exocársticas y endocársticas. Esto nos permite, igual que en otros países, poner al CARS como áreas paisajísticas de valor y patrimonio. Entonces esto también en coordinación con el ingeniero Billy y el equipo de patrimonio geológico. Medir la tasa de descarga de las principales resurgencias monitoreando sus caudales mínimo máximo según el año hidrológico. Esto es lo que más o menos hemos hecho en el curso y lo que venimos haciendo en nuestro proyecto. Por lo tanto, esto está centrado netamente en CARS, en la investigación hidrogeológica. Calcular el flujo de elementos disueltos, entrantes y salientes en los sistemas kársticos y calcular la tasa de erosión kárstica. Esto nos va a permitir modelar los sistemas kársticos. Entonces, como les decía, esta es nuestra área de trabajo. Acá principalmente aflora la formación Humasha, Selendín y también la formación Condorcinga, los que son potenciales generadores de CARS. Entonces hemos hecho un primer trabajo de inventariar todos los sistemas exocársticos y endocársticos. Tenemos algunas fotografías. Este es el tragadero Totoral, que está muy cerca del Madio Parecacá. Es un sector donde infiltra alrededor de 742 litros por segundo de agua. Curiosamente, en la parte inferior de este tragadero existe una laguna, la laguna Totoral. Es muy posible que esta entrada termine descargando en la laguna porque hemos explorado en los alrededores y no hemos encontrado un punto de resurgencia, de este tragadero. Esto es todavía parte del trabajo que estamos desarrollando. Esta es la cima Puyo, es una cima impresionante, bastante desarrollada. Cuando estuvimos ahí, el caudal de infiltración era mínimo, pero sin embargo, en épocas de lluvias, el caudal de infiltración es bastante alto, entonces se considera también una zona de alimentación y recarga. Este es un puente natural, este es el río Cañete, este es el sector donde han precipitado los travertinos, donde están las calizas. Acá podemos ver en la parte superior el puente, en la parte inferior del puente, o interior del puente, y esta es la descarga en la parte baja, ¿no? Este sería el puente natural. Este es un manantial que nos llama mucho la atención, se llama manantial Muyococha. Tiene una surgencia en este punto, es polisurgente, sale por diferentes sectores, avanza 5 metros aproximadamente y desaparece totalmente, se infiltra en este sector. Entonces, esto nos llama mucho la atención, queremos estudiarlo más. En nuestra próxima campaña de campo vamos a instalar un data logger en este punto y monitorear un tiempo para ver su comportamiento, cuál es su sistema o su funcionamiento de acuerdo a su zona de alimentación y recarga, y tendremos que identificar las zonas de alimentación y recarga de este sector. Bueno, son algunas dolinas y sumideros que hemos ubicado en la zona, dolinas progresivas o lentas, algunas dolinas de colapso, sumideros no muy abiertos pero que permiten la infiltración del agua, algunos otros sumideros también temporales. El sector donde aflora calizas tiene bastante lateaz. Después de la infiltración del agua en el tragadero principal, que es el tragadero de Tanta, el río queda de esta forma, es un paisaje kárstico totalmente seco. El desarrollo de cuevas, cuya formación se dio en dirección de los planos de estratificación. Esta es la parte interior. Tenemos algunos sumideros o unas dolinas que están siendo rellenadas por desmonte. Tenemos sectores donde la precipitación de travertinos ha dado formas especiales, se llama Catarata del Ángel. Algunos sectores donde pasa el río y genera este tipo de cañones. Algunas cuevas, este es el Tinapó, y esta otra cueva es Pachachaca. Esta cueva ha sido, digamos, un paleocauce anterior, porque la surgencia actual está en la parte inferior de esta cueva. Entonces, acá podemos ver la cueva, que no es muy desarrollada, es pequeña, pero en la parte inferior tenemos la salida de la resurgencia llamada Muyococha. Entonces, una vez inventariada todo este sector, todas las geoformas y todas las características que tengan relación con el agua,
hemos zonificado 3 sectores. El tragadero, el sistema que le denominamos así, al sistema del tragadero Tanta y Resurgencia Ucrumachay, el sector de Huancaya y la relación que podría existir entre el río Anís y el tragadero o la cima Pumacocha. Entonces, hemos empezado los estudios. Este es el tragadero parcial y el tragadero total, justo donde coincide con la dirección de una falla, y en la parte inferior a 7 kilómetros más abajo, la resurgencia. Aquí se pierde totalmente las aguas del río Cañete y acá empiezan a salir. Por lo tanto, hemos instalado los data loggers en la parte del tragadero, esta es la instalación, y esta es la instalación en la parte inferior, en la resurgencia. Estas son algunas fotografías del tragadero. El tragadero está, digamos, no se ve como un hoyo perfecto, sino se ve un hoyo rellenado de bolones grandes, donde el agua entra a través de los espacios vacíos que tienen estos bolones o vasos comunicantes, pasa por ahí. La hacerse un poco difícil. Esta es una fotografía por la parte de atrás, tratando de identificar el tragadero principal. Bueno, al final nos quedamos con esta, está llena de bolones y el agua entra por ahí. Y estas son las fotografías de la resurgencia. Son 2 resurgencias, una a continuación de otra en la misma quebrada. Por lo tanto, como las resurgencias son tan juntas, hemos decidido trabajar donde se concentra el agua, ¿no? Entonces estamos haciendo aforos, la instalación del castor que ya les mencioné. Los aforos son bastante variables, ¿no? Van desde 1.31 metros cúbicos hasta 11.4 metros cúbicos. Acá podemos ver un aforo en épocas, digamos, más bajas y este otro aforo en épocas de mayor nivel de aguas. Estas son las primeras interpretaciones que estamos sacando de los data loggers. Ahí podemos ver el data logger instalado donde se está bajando toda la información. Podemos ver que en este sector el sistema nos indica que la temperatura prácticamente es la misma, es bastante homogénea. Otra cosa que podemos interpretar es el caudal, que tiene picos elevados y descensos. Es diferente a la conductividad eléctrica, es decir, cuando hay mayor volumen, mayor caudal, hay descenso de conductividad eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que el agua que infiltra al tragadero diluye, son aguas menos mineralizadas que diluyen el contenido de conductividad eléctrica. Entonces, tenemos mayor volumen de agua, menor contenido de sales. Bajo contenido de agua, elevado contenido de sales, ¿no? Entonces esto ya nos puede ir indicando que la parte inferior o la parte interior del karst no tiene muchos espacios donde el agua se pueda sedimentar o pueda quedarse, sino es más un paso, puede ser un paso más directo como un tubo, ¿no? Sin embargo, todavía nos falta interpretar como los otros análisis que estamos haciendo. Aquí aplicamos la técnica del aforo al aforo químico con cloruro de sodio. Hemos usado lo mismo que en España, sin embargo, por la cantidad o por el volumen de agua, hemos utilizado 44 litros de agua para diluir el cloruro de sodio. Entonces echamos en el cauce del río. Se notó que el equipo detectó el alto contenido de sales, y eso que la salinidad base estaba en 265.5 miligramos. Entonces se empezó a detectar y subir hasta 437.2 miligramos litro. Una vez que pasó la nube o la parte más concentrada de sales, empezó el descenso hasta llegar al nivel base. Con eso hemos calculado un caudal de 1887 litros por segundo. Este es el sector de Ucrumachay, que les decía, es un manantial bastante interesante. Este manantial es de tipo trough plain. Trough plain, ¿qué quiere decir? Cuando un manantial tiene un punto de salida, en calizas, que tiene un punto de salida, y hay incremento de infiltración, hay mayor digamos, aporte de agua hacia el sistema,
Entonces el punto de salida no abastece, o sea, no simplemente no aumenta el caudal, sino empieza a generar nuevos manantiales en la parte superior, y acá tenemos evidencias. En este punto, si bien es cierto, en la fotografía se ve seca, pero se ve una paleosurgencia, y en este otro sector otra paleosurgencia antigua, ¿no? Entonces es interesante conocer este manantial, porque además nos muestra variaciones de caudal bastante interesantes, desde 0.90 metros cúbicos por segundo hasta 2.4 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de 2.400 litros por segundo. Sin embargo, antes de instalar el nuevo Dataloger, que ya lo hemos adquirido, hemos ido haciendo algunos trabajos de hidrodinámica, midiendo los caudales, midiendo el CO2, la alcalinidad in situ, y todos los trabajos de hidroquímica que se hacen, ¿no? Aniones, cationes mayoritarios, etcétera, etcétera. Este es el segundo sector llamado Huancaya, donde afloran calizas e intrusivos. Y curiosamente, este es el cauce del río Cañete. En este sector, donde está el intrusivo, donde aflora el intrusivo, se han desarrollado bastante precipitación de travertinos. Y esta precipitación de travertinos ha generado umbrales hidráulicos, especies de lagunas que es muy agradable a la vista. Ahí tenemos las vistas, especies de lagunas. Todo esto es precipitado. Esto también es precipitado en la parte inferior. Entonces, para entender el funcionamiento o el mecanismo de esta formación, estamos monitoreando hidroquímicamente el agua, la roca, los travertinos, etc. Este es el acceso al umbral o al dique más grande, es 90 metros medido con distanciómetro láser, donde hemos entrado a tomar una muestra del travertino y también las muestras de agua. Y el último sistema que estamos estudiando es este de Pomacocha-Alice. Este es el tragadero o la cima Pomacocha. Es el tragadero más profundo de Sudamérica, 638 metros de profundidad, levantado por espeleólogos canadienses y franceses. Entonces, esta cima está relacionada a todo este tipo de estructuras, anticlinales, sinclinales y fallas de dirección noroeste-sureste, donde tenemos el manantial principal, que es el manantial Alice, y otros pequeños manantiales en el sector. En este sector está el Arauz y un pequeño manantial también. Esta es la vista de la cima Pomacocha. Esta es la silueta que levantaron los espeleólogos canadienses y franceses. Esta es la entrada. O sea, lo que nos llama la atención es lo siguiente. La entrada varía más o menos entre 200 litros a 1000 litros por segundo. La resurgencia en el manantial no baja de 2000 litros por segundo. Y en las épocas de mayor concentración de flujo hemos encontrado hasta 8 metros cúbicos, o sea, hasta 8000 litros por segundo. Entonces, interpretar esta relación, para esto tendríamos que utilizar los trazadores, la osina o algún otro trazador. Queríamos ver la relación de este manantial con la cima. Sin embargo, en la última campaña ya lo hemos descartado. Este manantial parece que viene de otro sistema. Su caudal también es variable, pero esta relación digamos es más certera, ¿no? Sí existe la relación. Sin embargo, el manantial Alice debe tener también otras zonas de recarga. Para esto vamos a aplicar el APLIS. APLIS es una técnica de cálculo de zona de alimentación. Esta es una fotografía son fotografías del aforo del manantial Alice. Acá podemos ver el curso. Esta es la salida del manantial. El manantial es, digamos, poliemergente, sale por diferentes lados, entonces aforar ahí es bien complicado. Acá hemos tenido que hacer un aforo diferencial, medir arriba este caudal y medir abajo, que sería este otro caudal. Por lo tanto, la diferencia de caudales nos da el caudal del manantial, y tenemos aquí desde 2.6 metros cúbicos por segundo hasta 11 metros cúbicos que habíamos encontrado en otra época, aunque no lo he puesto en este cuadro. En esta zona también hemos instalado el Dataloger. Se ha instalado el Dataloger, y los primeros resultados
los primeros resultados de esta información es muy similar a la que tenemos en la resurgencia de Curumachay, ¿no? Nivel bajo, alta complejidad. Acá sí mucho más llama la atención la temperatura porque es prácticamente homogénea. Y para terminar, el manantial Alice para el manantial Alice sí hemos utilizado el aforo químico, que es bastante interesante. Este es el curso del manantial Alice. Acá pueden ver bolones, flujo turbulento, y entonces es un poco difícil encontrar un sector donde se pueda aforar, ¿no? Claro que hemos comprobado con el correntómetro, pero aquí echamos la concentración de sal y después de este paso encontramos un caudal de 385 litros por segundo. Quisiera indicarles que este 27, 28 y 29 de agosto estamos organizando el segundo simposio internacional del CARS en cooperación con el IRD de Francia y el IGP. Este simposio internacional del CARS es gratuito y se va a desarrollar en la ciudad de Chachapoyas. Están cordialmente invitados. Y como empezamos la presentación diciendo que hay de nuevo hidrogeología, terminamos diciendo eso es todo, amigos. Gobierno del Perú. El Perú primero.